La creencia de que tu dinero está seguro en el banco es el error más costoso que cometerás en esta década. Lo digo con la certeza que me dan más de 50 años navegando los mercados globales, gestionando miles de millones de dólares a través de burbujas, colapsos y cambios de paradigma. He visto este patrón repetirse una y otra vez, en diferentes países y en diferentes épocas. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y lo que estamos viviendo ahora es un eco muy fuerte de momentos cruciales del pasado. La mayoría de la gente piensa que el mayor riesgo financiero es la volatilidad del mercado, las caídas bruscas de la bolsa. La realidad es que el riesgo más grande, el más sigiloso y destructivo, es la certeza de la devaluación de tu dinero en efectivo. Es un ladrón silencioso que entra en tu casa cada noche y se lleva una pequeña parte de tu futuro. No se trata de si tu banco va a quebrar. Se trata de qué podrás comprar mañana con el dinero que guardas hoy. Durante mi carrera, he aprendido que lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro, sino su comprensión de los principios atemporales y universales que gobiernan la máquina económica. Y uno de los principios más fundamentales es este. La riqueza nunca se destruye, simplemente se transfiere. Se transfiere de aquellos que no entienden cómo funciona el sistema a aquellos que sí lo entienden. Y ahora mismo, estamos en medio de una de las transferencias de riqueza más grandes de la historia. Una transferencia masiva de patrimonio que ocurre justo delante de nuestros ojos, pero que la mayoría no puede ver. ¿Por qué? Porque confunden el dinero con la riqueza. La mayoría ve una cuenta bancaria con 1 millón de euros como 1 millón de euros de riqueza. La realidad es que es una obligación de un gobierno. Una promesa de papel que puede ser y será devaluada. Piénsalo como una máquina. La economía global es un sistema complejo, pero se rige por unas pocas fuerzas simples. Una de las más importantes es el ciclo de la deuda. Los gobiernos y los bancos centrales, para estimular el crecimiento, crean enormes cantidades de deuda y dinero. Al principio, esto funciona. La gente se siente más rica, gasta más y la economía crece. Pero llega un punto en el que la deuda es tan grande que no se puede pagar. En ese momento, los responsables políticos tienen dos opciones: el impago doloroso y políticamente catastrófico, o la impresión de más dinero para devaluar la deuda. Históricamente, casi siempre eligen la segunda opción. Lo vimos en la República de Weimar en los años 20, en Estados Unidos en los 70, cuando Nixon desvinculó el dólar del oro, y lo estamos viendo a una escala sin precedentes ahora mismo. Desde la crisis de 2008, los bancos centrales han inyectado billones en el sistema. Esto no es un concepto abstracto, es una realidad mecánica. Cuando aumentas la oferta de algo, su valor disminuye. Y están aumentando la oferta de dinero a un ritmo vertiginoso. Puedes tener la ilusión de seguridad que te da el efectivo en el banco, o puedes tener la preservación real de tu poder adquisitivo a largo plazo. Pero no puedes tener ambos en este entorno. El universo no lo permite. El verdadero riesgo no es la acción que sube y baja un 10% en un día. El verdadero riesgo es el euro o el dólar que pierde un 3, 5 o 7% de su valor cada año, de forma silenciosa y constante. Es un impuesto invisible que pagas por no entender el juego. No se trata de ser pesimista, se trata de ser realista. Mi trabajo siempre ha consistido en mirar la realidad tal y como es, no como me gustaría que fuera. Y la realidad es que el valor del dinero fiduciario está diseñado para disminuir con el tiempo. Es una característica del sistema, no un fallo. El sistema está diseñado para incentivar el gasto y la inversión, no el ahorro en efectivo. Y la transferencia de riqueza se produce desde quienes poseen estas promesas de papel hacia quienes poseen activos escasos y productivos que los gobiernos no pueden imprimir. Empresas sólidas, bienes inmuebles bien ubicados, materias primas esenciales e incluso nuevas formas de activos digitales. La elección a la que te enfrentas es simple. ¿Quieres poseer el papel o quieres poseer aquello que el papel intenta representar? Si estos principios resuenan contigo y quieres entender cómo funciona realmente la máquina económica, te invito a suscribirte para no perderte las próximas lecciones. Para entender por qué tu dinero está en riesgo, primero debemos de construir lo que crees que es el dinero. La mayoría de la gente piensa que el dinero es un depósito de valor estable, un activo seguro. La realidad es que el dinero fiduciario moderno, ya sean euros, dólares o yenes, no es un activo en absoluto. Es un pasivo. Es una promesa de un gobierno, una pieza de contabilidad en el gran libro de deudas del sistema. Y como he aprendido gestionando miles de millones a través de múltiples crisis, lo que separa a los que prosperan de los que son barridos por la marea
Es su comprensión de la diferencia fundamental entre el dinero y la riqueza. La riqueza es real. Son las fábricas que producen bienes, las tierras que cultivan alimentos, la tecnología que resuelve problemas. El dinero es simplemente el lubricante que permite que la máquina económica funcione. Y los que controlan la máquina siempre pueden añadir más lubricante. Piénsalo así. La economía funciona como una máquina impulsada por dos grandes engranajes: la productividad a corto plazo y el ciclo de la deuda a largo plazo. La productividad crece lentamente, de forma casi lineal, a medida que innovamos y nos volvemos más eficientes. Pero el ciclo de la deuda es mucho más volátil. Para estimular la economía, los bancos centrales y los gobiernos facilitan el crédito. La gente y las empresas se endeudan para gastar e invertir, creando un auge económico. Esto se siente fantástico. Los precios de los activos suben, todo el mundo se siente más rico. Pero la deuda crece más rápido que los ingresos para pagarla. Inevitablemente, llegamos a la cima del ciclo. La carga de la deuda se vuelve insostenible. En ese punto, la máquina se gripa. Lo vimos a gran escala en 1929 y de nuevo en 2008. Cuando esto sucede, los responsables políticos se enfrentan a una elección crucial. Pueden permitir una dolorosa reestructuración de la deuda, una depresión donde las deudas se impagan, los bancos quiebran y el desempleo se dispara. O pueden hacer lo que han hecho casi todas las veces en la historia: imprimir dinero. Imprimen dinero para comprar los activos malos, para rescatar a las instituciones, para enviar cheques a la gente. Esto alivia el dolor a corto plazo, pero tiene una consecuencia inevitable y matemática: devalúa cada unidad de moneda que ya existe. Lo que ocurrió en 2008 no fue una solución, fue una transfusión masiva de sangre para mantener vivo al paciente. Y lo que ocurrió en 2020 fue una dosis aún mayor. Se crearon billones de dólares y euros de la nada. No se trata de una opinión, es un hecho contable. Este proceso no es un error del sistema, es el sistema funcionando según su diseño. Y transfiere la riqueza de forma silenciosa. ¿De quién? De la persona que ahorró diligentemente en efectivo. Su millón de euros en el banco sigue siendo 1 millón de euros nominalmente. Pero su poder para comprar bienes, servicios y, lo que es más importante, activos de calidad, disminuye cada día que la imprenta funciona. No es sobre ser un genio para ver esto, es sobre mirar la historia y entender los mecanismos. Lo que estamos viviendo no es nuevo. Es la fase final de un ciclo de deuda a largo plazo, un patrón que ha ocurrido durante cientos de años. Ahora bien, entender la mecánica del sistema es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, y a menudo la más difícil, se libra dentro de tu propia mente. En mis más de 50 años de mercado, he visto que los errores emocionales destruyen más patrimonio que cualquier crisis económica. La psicología humana está terriblemente mal equipada para este entorno. Nuestros cerebros están programados para reaccionar al peligro inmediato y visible. Vemos una caída del 20% en la bolsa y nuestro instinto de supervivencia grita: vende, corre, busca seguridad. ¿Y dónde buscamos esa seguridad? En el efectivo, en el banco, porque se siente estable. El número en tu extracto bancario no cambia de un día para otro. Esto crea una poderosa ilusión de seguridad. La mayoría de la gente confunde la volatilidad con el riesgo. La realidad es que son dos cosas muy diferentes. La volatilidad es el precio que pagas por la rentabilidad a largo plazo. Es el movimiento, a veces brusco, del precio de un activo. El riesgo real, el riesgo que destruye tu futuro, es la pérdida permanente de poder adquisitivo. Y el efectivo es el activo con el mayor riesgo de pérdida permanente de poder adquisitivo. Puedes tener la tranquilidad de la estabilidad nominal o puedes tener la preservación y el crecimiento de tu poder adquisitivo a largo plazo. Pero no puedes tener ambos en este entorno. El universo no lo permite. Pensemos en la década de 1970 en Estados Unidos, la llamada década perdida para las acciones. Hubo una inflación galopante. Si hubieras mantenido tu dinero en efectivo desde 1970 hasta 1980, habrías perdido más del 50% de tu poder de compra. El número en tu cuenta bancaria sería el mismo, pero tu capacidad para vivir de él se habría reducido a la mitad. Mientras tanto, activos como el oro y las materias primas se dispararon. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para pensar en términos reales en lugar de nominales. No preguntan: ¿cuántos euros tengo? Preguntan: ¿cuántas casas, cuántos barriles de petróleo, cuántas cestas de la compra puedo adquirir con mi patrimonio? Este cambio de mentalidad es crucial. El error más común es mirar el rendimiento a corto plazo.
La gente compra un activo, baja un 10% en un mes y entra en pánico. Pero no se dan cuenta de que su efectivo en el banco está garantizado a perder un 3%, 5% o incluso más cada año por la inflación. Es una hemorragia lenta y silenciosa. No duele día a día, pero a lo largo de una década es devastadora. No se trata de evitar las caídas del mercado. Son inevitables. Son parte del ciclo. Se trata de construir un sistema, un portafolio, que sea lo suficientemente robusto como para soportarlas y prosperar a través de ellas, mientras te protege del riesgo cierto y garantizado de la devaluación de la moneda. Entonces, ¿cómo se construye un sistema así? ¿Cómo se protege uno de la devaluación del dinero y se posiciona en el lado correcto de la gran transferencia de riqueza? La respuesta no está en intentar predecir el futuro. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que predecir es un juego de tontos. Nadie sabe con certeza qué va a pasar mañana, la próxima semana o el próximo año. El secreto es el equilibrio. Es lo que llamo el santo grial de la inversión. Construir una cartera de activos de alta calidad que estén descorrelacionados entre sí. La mayoría de la gente piensa que la diversificación es tener acciones de 20 empresas diferentes. La realidad es que eso no es diversificación. Es una ilusión. Si todas esas empresas prosperan en el mismo entorno económico, por ejemplo, un crecimiento económico fuerte y baja inflación, entonces tu cartera es extremadamente frágil. Cuando ese entorno cambie, y siempre cambia, toda tu cartera se hundirá a la vez. La verdadera diversificación consiste en poseer activos que se comporten bien en diferentes estaciones económicas. Pienso en la economía como si tuviera 4 estaciones posibles. 1. Crecimiento económico superior al esperado. 2. Crecimiento económico inferior al esperado. Recesión. 3. Inflación superior a la esperada. 4. Inflación inferior a la esperada. Deflación. Tu cartera debe ser como un vehículo todoterreno. Una máquina diseñada para funcionar bien sin importar el clima. Debe tener motores que funcionen en cada una de esas 4 estaciones. Por ejemplo, las acciones y los bonos corporativos tienden a funcionar bien cuando el crecimiento es fuerte. Los bonos del tesoro y los bonos ligados a la inflación prosperan cuando el crecimiento y la inflación disminuyen. Las materias primas y el oro son tus mejores defensas cuando la inflación se dispara y la confianza en la moneda se erosiona. El error no es poseer acciones. El error es poseer solo acciones. El error no es tener bonos. El error es tener solo bonos. El error es la concentración. Mi principio del all weather, o toda estación, se basa en esta lógica. No es una fórmula mágica, es un sistema de equilibrio. Una versión simplificada podría asignar aproximadamente un 30% a acciones, un 40% a bonos del tesoro a largo plazo, un 15% a bonos a medio plazo y un 15% dividido entre oro y materias primas. El objetivo no es maximizar las ganancias en los buenos tiempos. El objetivo es sobrevivir y prosperar en todos los tiempos. Este enfoque reduce drásticamente la volatilidad. Mientras un activo de tu cartera sufre por las condiciones económicas, otro prospera, equilibrando el resultado. Esto te permite mantener el rumbo y evitar el error más costoso de todos: vender en pánico en el fondo del mercado. No se trata de ser el más listo de la sala. Se trata de ser el más humilde. Es reconocer que no sabes lo que va a pasar y, por tanto, construir una estructura que no dependa de acertar. Esta es la única forma de pasar de ser un poseedor de papel, vulnerable a las decisiones de los bancos centrales, a ser un propietario de riqueza real y diversificada, capaz de navegar los ciclos inevitables de la máquina económica. De acuerdo, pasemos de la teoría a la práctica. Entender el problema es el primer paso, pero la acción es lo que separa a los que sobreviven de los que son arrastrados por la corriente. La estrategia que voy a compartir no es un truco para hacerse rico rápidamente. Es un principio de ingeniería financiera, diseñado para construir una máquina de patrimonio que sea robusta y resistente a los golpes del ciclo económico. En mis más de 50 años en el mercado, he aprendido que el éxito no proviene de hacer apuestas audaces y correctas, sino de evitar errores catastróficos. Y el mayor error es la falta de un equilibrio verdadero. La mayoría de la gente piensa que diversificar es comprar acciones de diferentes sectores o fondos de diferentes gestores. La realidad es que eso es como reorganizar las sillas en la cubierta del Titanic. Todos se hunden juntos. La verdadera diversificación, el principio que yo llamo el santo grial, es poseer una cartera de activos que estén fundamentalmente descorrelacionados. Esto significa que cuando un activo sufre por un determinado entorno económico, otro prospera.
El objetivo no es tener siempre el activo que más sube, sino tener una cartera que nunca sufra una caída devastadora de la que no pueda recuperarse. Piense en su portafolio como un sistema, una máquina diseñada para navegar las 4 estaciones económicas que mencioné antes. Crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza e inflación a la baja. Necesita un motor para cada estación. Para implementarlo, debe poseer 4 tipos de activos fundamentales. Primero, las acciones. Representan la propiedad de empresas productivas. Prosperan en un entorno de crecimiento económico y baja inflación. Son su motor para los buenos tiempos. Segundo, los bonos del gobierno a largo plazo. Estos son su protección contra la recesión y la deflación. Cuando la economía se desacelera y los bancos centrales bajan los tipos de interés para estimularla, el valor de estos bonos sube. Son el contrapeso perfecto a las acciones. Tercero, el oro. El oro no es una inversión productiva, es dinero. Es el antidólar, el antieuro. Ha sido un depósito de valor durante miles de años. Prospera en entornos de alta inflación y devaluación de la moneda, cuando la fe en el dinero de papel se desvanece. Es su seguro contra la locura de los bancos centrales. Cuarto, las materias primas. Piense en el petróleo, el cobre, los productos agrícolas. Son los insumos de la máquina económica global y también prosperan cuando la inflación es alta. Ahora, ¿cómo se equilibra esto? Una implementación simple y robusta, similar a mi estrategia All Weather, asignaría aproximadamente un 30% a una cesta diversificada de acciones globales, un 55% a bonos del gobierno, dividido entre bonos a largo y medio plazo para equilibrar el riesgo de tipos de interés, y un 15% dividido a partes iguales entre oro y una cesta de materias primas. Observe el equilibrio. No se trata de lo que usted cree que va a pasar. Se trata de humildad radical. Es admitir que no sabe qué estación económica vendrá después, y por lo tanto, prepararse para todas. En la crisis de 2008, mientras las carteras de solo acciones se desplomaban un 50% o más, una cartera equilibrada como esta habría caído mucho menos, quizás solo un pequeño porcentaje, porque la brutal caída de las acciones fue amortiguada por la fuerte subida de los bonos del Tesoro y el oro. Lo mismo ocurrió en la década de 1970, un periodo de estanflación. Las acciones y los bonos sufrieron, pero las materias primas y el oro se dispararon, protegiendo el poder adquisitivo de la cartera. No se trata de ser un genio, se trata de entender la mecánica. El beneficio psicológico es inmenso. Cuando su cartera no sufre caídas del 50%, usted no entra en pánico. No vende en el peor momento posible. Puede mantenerse en el juego, que es la única manera de ganar a largo plazo. Puede tener la emoción de las grandes apuestas o la tranquilidad de un sistema robusto, pero no puede tener ambas. El universo no lo permite. La elección es construir un cohete que puede explotar en el despegue o un vehículo todoterreno que le llevará a su destino sin importar el terreno. Tener la estructura correcta es esencial, pero una máquina bien diseñada necesita un operador disciplinado para funcionar correctamente. Aquí es donde la mayoría de los inversores fallan, no por falta de conocimiento, sino por falta de disciplina. La segunda estrategia fundamental, y quizás la más poderosa en su simplicidad, es el reequilibrio sistemático. ¿Qué es? Es el acto de vender periódicamente una parte de los activos que han subido de valor y usar ese dinero para comprar los activos que han bajado, con el fin de mantener sus porcentajes de asignación originales. Por ejemplo, si su objetivo es un 30% en acciones y después de un gran año en la bolsa ahora representan el 40% de su cartera, usted vendería ese 10% extra de acciones y redistribuiría las ganancias entre los bonos y las materias primas que pueden haber tenido un rendimiento inferior. La mayoría de la gente piensa que esto es contraintuitivo. Su instinto les dice, quédate con lo que funciona, vende lo que no. La realidad es que el reequilibrio le obliga mecánicamente a hacer lo que todo inversor sueña con hacer, vender caro y comprar barato. Lo hace sin emoción, sin predicciones, sin leer los titulares de los periódicos. Es una regla simple que se ejecuta, por ejemplo, una vez al año. Durante la burbuja de las .com a finales de los 90, esta disciplina le habría obligado a vender sus acciones tecnológicas sobrevaloradas cada año y comprar los bonos y materias primas que todos ignoraban. Cuando la burbuja estalló en el 2000, no solo habría evitado la catástrofe, sino que estaría lleno de pólvora seca para comprar las acciones destrozadas a precios de ganga. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es tener un sistema que les proteja de su peor enemigo, ellos mismos. El reequilibrio es ese sistema. Es un ancla de racionalidad en un mar de emociones.
Además de reequilibrar entre clases de activos, también debe aplicar este principio a la geografía. El error más común que veo es el sesgo de país de origen. La gente invierte abrumadoramente en las acciones y bonos de su propio país porque les resulta familiar. Esto es un error monumental. No se trata de patriotismo, se trata de concentración de riesgos. Usted ya tiene su trabajo, su casa y probablemente su pensión vinculados a la salud económica de un solo país. Apostar todos sus ahorros en la misma máquina es una locura. Mire a Japón. En 1989, su mercado de valores era el más grande del mundo. Un inversor japonés que solo invirtió en Japón ha pasado más de 3 décadas sin ver beneficios reales. La economía es una máquina, y a veces las máquinas se rompen durante mucho tiempo. La solución es la diversificación global. Sus acciones no deben ser solo de España o de Europa, sino de todo el mundo. Estados Unidos, mercados emergentes, Asia. Lo mismo ocurre con sus bonos. Esto le protege de un ciclo de deuda a largo plazo desfavorable en una región específica. Le convierte en un ciudadano económico del mundo, no en un prisionero de la política monetaria de un solo banco central. Al combinar estas dos prácticas, una cartera radicalmente diversificada por clases de activos y por geografía, y la disciplina férrea del reequilibrio, usted deja de ser un jugador. Se convierte en el arquitecto de su propia fortaleza financiera. Deja de reaccionar a las noticias y empieza a operar según principios atemporales. Esto cambia todo. El objetivo no es predecir la lluvia, es construir el arca, y empezar a construirla mucho antes de que la primera gota caiga. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta conversación, y es crucial que ahora destilemos todo lo que hemos discutido en un marco claro y operativo. Si no puedes escribirlo en una página, no lo has entendido lo suficiente. Así que resumamos los principios fundamentales. El punto de partida, la idea central que debe quedar grabada en tu mente, es que el dinero que guardas en el banco no es un activo seguro. Es una promesa de un gobierno que está programada para perder valor con el tiempo. La mayoría de la gente piensa que el mayor riesgo es la volatilidad, las caídas del mercado de valores. La realidad es que el riesgo más insidioso y garantizado es la erosión silenciosa de tu poder adquisitivo a través de la inflación y la devaluación de la moneda. Este no es un evento futuro e incierto. Es una característica matemática del sistema económico actual. La máquina económica global funciona a través de ciclos de deuda a largo plazo. Hemos visto este patrón repetirse una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando la carga de la deuda se vuelve demasiado pesada, los bancos centrales se enfrentan a una elección: permitir un colapso doloroso o imprimir dinero para devaluar la deuda. Casi siempre eligen imprimir. Estamos viviendo en una era de impresión de dinero sin precedentes, y esto está impulsando una de las mayores transferencias de riqueza de la historia. La riqueza no se destruye, simplemente se transfiere de quienes poseen el papel devaluado a quienes poseen activos escasos y productivos que no se pueden imprimir. Para navegar este entorno no necesitas una bola de cristal, necesitas un sistema robusto basado en el principio del equilibrio, el santo grial de la inversión. Este sistema es una cartera diversificada a través de diferentes clases de activos y geografías, diseñada para comportarse razonablemente bien en cualquiera de las 4 estaciones económicas: crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza e inflación a la baja. Una estructura simple y poderosa para esto es la cartera toda estación, con aproximadamente un 30% en acciones globales, un 55% en bonos gubernamentales de diferentes plazos y un 15% dividido entre oro y materias primas. Esta máquina está diseñada no para maximizar las ganancias, sino para minimizar los desastres y preservar el capital a largo plazo. Pero construir la máquina es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, la más difícil, es operarla sin sucumbir a los errores de comportamiento que destruyen a la mayoría de los inversores. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su coeficiente intelectual, sino su control emocional y su disciplina sistémica. El primer error a evitar es confundir la volatilidad con el riesgo permanente. La volatilidad es el ruido, el movimiento a corto plazo. Es el precio de la entrada para obtener rendimientos a largo plazo. El riesgo real es la pérdida permanente de poder adquisitivo, que es exactamente lo que te garantiza el efectivo. El segundo error es el sesgo de recencia: creer que el futuro será como el pasado reciente. Si las acciones han subido durante una década, la gente asume que siempre subirán, olvidando que los ciclos son la única constante.
Tu cartera debe estar preparada para el entorno que no esperas. El tercer error es el sesgo de acción. La necesidad de reaccionar a cada titular, de perseguir al ganador del año pasado. Esto te lleva a comprar caro y vender barato. La disciplina del reequilibrio anual es el antídoto perfecto. Te obliga mecánicamente a vender lo que ha subido y comprar lo que ha bajado. Una estrategia de vender caro, comprar barato, automatizada. No se trata de ser más listo que el mercado. Se trata de tener un sistema que te impida ser más tonto que tus propias emociones. Finalmente, el cuarto error es el sesgo de país de origen, la tendencia a invertir solo en tu propio país. Esto es una concentración de riesgo suicida. La diversificación global no es una opción. Es una necesidad fundamental para la supervivencia financiera a largo plazo. Puedes tener la emoción de las grandes ganancias a corto plazo, o la tranquilidad de la supervivencia financiera a largo plazo. Pero no puedes tener ambas. El universo no lo permite. Estos principios y este sistema no son complejos. Son simples, pero no son fáciles. Requieren un cambio profundo de mentalidad, de pensar como un especulador a pensar como el arquitecto de una máquina financiera, de reaccionar a las emociones a operar con principios atemporales. Es un viaje desde la fragilidad hacia la antifragilidad. La estructura está clara. Una cartera equilibrada para todas las estaciones, diversificada globalmente y gestionada con la disciplina del reequilibrio. Esta es tu arca. Y el momento de construirla no es cuando la tormenta ya ha comenzado, sino ahora, mientras el cielo todavía está, para muchos, engañosamente despejado. Llegamos ahora al corazón de la cuestión, que trasciende las finanzas y se adentra en la filosofía de la vida. Porque al final del día, el dinero es solo una herramienta, un medio para un fin, no el fin en sí mismo. La mayoría de la gente pasa su vida persiguiendo dinero, creyendo que acumular un número mayor en una cuenta les traerá la felicidad. La realidad es que la verdadera riqueza no se mide en euros o dólares. La verdadera riqueza es la libertad de dedicar tu tiempo a las personas y a las actividades que amas, la libertad de no tener que vender tu tiempo por necesidad, la seguridad de saber que tú y tu familia estáis protegidos, sin importar lo que haga la máquina económica. El propósito de construir esta cartera robusta, esta arca financiera, no es volverse obscenamente rico. Es alcanzar un estado de ecuanimidad financiera que te permita centrarte en las cosas que realmente importan. Tu salud, tus relaciones, tu crecimiento personal, tu contribución al mundo. En mis más de 50 años de mercado he visto a personas ganar y perder fortunas. Y he aprendido una lección fundamental. El dinero no resuelve los problemas internos. Si eres una persona ansiosa, más dinero solo te dará más cosas por las que preocuparte. Si no tienes un propósito, una fortuna solo magnificará tu vacío. Por eso, el trabajo más importante no es solo gestionar tu cartera, sino gestionarte a ti mismo. Los mismos principios que hemos discutido para la inversión son, de hecho, principios para una buena vida. El principio de diversificación no se aplica solo a los activos. ¿Estás diversificado en tu vida? ¿O has apostado todo a una sola carrera, a una sola habilidad, a una sola relación, a una sola fuente de identidad? Una vida robusta, como una cartera robusta, tiene múltiples fuentes de significado y satisfacción. El principio de entender los ciclos es crucial. La vida, como los mercados, tiene sus estaciones. Habrá inviernos, momentos de dificultad y pérdida. Habrá primaveras, momentos de crecimiento y oportunidad. Entender que estos ciclos son naturales y temporales te da la perspectiva para soportar los tiempos difíciles con resiliencia y disfrutar de los buenos tiempos con gratitud, sin caer en la euforia. El principio más importante de todos, extraído directamente de mi libro Principles, es la necesidad de abrazar la realidad y lidiar con ella. El sistema económico es lo que es. La naturaleza humana es lo que es. Desear que fueran diferentes es una pérdida de tiempo y energía. La sabiduría consiste en entender profundamente estas realidades, estos mecanismos, y construir sistemas y hábitos que funcionen en armonía con ellas, en lugar de luchar contra ellas. Tu cartera toda estación es un sistema de este tipo. Es un reconocimiento humilde de que no puedes predecir el futuro, y por lo tanto, te preparas para cualquier futuro posible. Es un acto de realismo radical. No se trata de ser optimista o pesimista. Se trata de ser un realista que sabe que tanto las cosas buenas como las malas sucederán. Lo que separa a las personas que prosperan a largo plazo de las que se estancan no es su suerte, sino sus principios. Son las reglas que eligen para vivir y tomar decisiones, especialmente cuando están bajo presión. El viaje que te he propuesto no es solo un plan de inversión.
Es un camino hacia el autoconocimiento. Es entender tus propios miedos, tus sesgos, tus debilidades. Es construir una barrera de racionalidad y disciplina entre tus impulsos emocionales y tus decisiones financieras. Al final, tu éxito financiero y personal no dependerá de encontrar el próximo gran activo ganador. Dependerá de tu capacidad para dominar la máquina más compleja y poderosa de todas, tu propia mente. La transferencia de riqueza que está ocurriendo es simplemente un síntoma de una transferencia más profunda. Una transferencia de poder de aquellos que operan desde el miedo y la ignorancia hacia aquellos que operan desde el conocimiento y los principios. La pregunta no es si la transferencia de riqueza ocurrirá. La pregunta es de qué lado de la transferencia decidirás estar. No por suerte, sino por diseño.